Doctor Martínez, gracias por venir y traernos este tema que nos interesa a todos, porque hablar de la Facultad de Medicina es hablar también de la formación de nuestros médicos y lo que nos toca de estas formaciones. Así que bienvenida. Muchas gracias, para mí es un placer estar acá, no solamente porque su compañía siempre es grata, siempre toca temas muy interesantes, no solamente para mí como médico, sino como ciudadano. Y también me parece que es prudente, siempre necesario que las personas que cumplen algún tipo de función pública periódicamente rindan cuentas a la sociedad, porque de eso se trata. Son esfuerzos públicos, dinero del Estado, digamos, esfuerzos compartidos por mucha gente, de manera que corresponde de tanto en tanto una pincelada del rumbo que estamos llevando, ¿no? La carrera tiene una currícula que está ajustándose, diría. Seguramente hay un modelo, un perfil de médico que ustedes se trazan o lo tienen como ideal, como meta para este siglo XXI, y quisiera saber de qué se trata este nuevo perfil. Mire, en realidad nuestra carrera tiene un plan de estudios que ya lleva casi 25 exitosos años. De hecho, fue acreditada en 2 oportunidades por un organismo nacional que se llama CONEAU, que acredita las carreras de grado y de posgrado, y en 2 oportunidades por organismos educativos del Mercosur, el último en el año 2011. En las 4 circunstancias fuimos aprobados, acreditados por el máximo de tiempo posible, incluso en el último caso sin observaciones. ¿Cuál es el máximo de tiempo? De 6 años. Se puede acreditar una carrera, rechazar la acreditación, en cuyo caso si la acreditación está hecha por la CONEAU, que es el organismo argentino, no pueden inscribir más alumnos, pueden acreditarla por 3 años o por un total de 6, que es el máximo posible. ¿Y tiene conocimiento en el país cuántas facultades están en esa situación? Mire, actualmente hay 34 carreras de médico en el país, de las cuales son 3 estatales y el resto privadas, y hasta donde conocemos, salvo con una sola duda, la nuestra sería la que más acreditaciones tiene. Sobre la que tengo dudas es Mendoza. Es una carrera de la Universidad Nacional de Cuyo, muy exitosa, con muy buen rendimiento, diría yo, produce médicos de muy buena calidad, de manera que ellos creo que están igual que nosotros por un solo aspecto que no recuerdo bien si también tienen la segunda acreditación del Mercosur. ¿Y la de Buenos Aires? No, la UBA tuvo... Buenos Aires y Córdoba, porque son 2. Sí, en el caso de Córdoba ha tenido importantes dificultades. El caso de Córdoba, que es una facultad importante, histórica, diría yo, 400 años tiene la Universidad Nacional de Córdoba, y ha tenido dificultades que probablemente derivaban de su masividad. No olvide que desde que éramos niños todos hablábamos de Córdoba como de la docta, ¿no? Y en los últimos tiempos preparar un médico tiene muchas más exigencias cada vez. Un modelo ideal para preparar un buen médico sería un alumno, un paciente, un docente. Son las 3 patas sobre las cuales la formación clínica de un buen médico debiera sentar. Y bueno, cada vez más los pacientes hacen valer sus derechos, no quieren ser solamente objeto de estudio, sino sujeto de derechos, lo cual me parece maravilloso, y eso hace que en el campo de la educación médica cada vez debamos aguzar el ingenio más y conseguir recursos para formar a los médicos como se debe, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre ser objeto de estudio y sujeto de derecho? Interesante. Mire, mi opinión personal es que los ámbitos de servicios de salud, supongamos los hospitales de la provincia, todo hospital en donde se introduce la investigación clínica y donde se introduce la docencia, mejoran significativamente la calidad de atención. Solo bastaría con comparar a nuestro hospital de niños, nuestro Padilla, centro de salud, con sus homólogos de Santiago, de Salta, de Catamarca o de Jujuy, para ver que la diferencia de calidad en la atención está muchas veces sustentada por la presencia de las cátedras que ahí se desarrollan. Y es muy simple, la presencia en la cátedra supone un profesional que, aparte de hacer la prestación, al ejercer la docencia, está obligándose a una actualización continua, pero además, y algo que yo considero muy valioso, una legión de estudiantes que de algún modo están obligando, con sus ojitos y con sus orejas paradas, a que la calidad de atención sea la mayor posible. Esto tiene como desventaja el hecho de la invasión de la intimidad. Muchas veces el paciente que está en el hospital público
y por ahí uno le gustaría hacer una apelación a que la gente comprenda que la presencia de los estudiantes y de los docentes, que siempre debe ser respetuosa, es también para que aprendan mejor, para cada vez servir mejor. Por eso es que hay un delicado equilibrio entre los derechos del paciente que hay que respetar siempre y para que sean sujetos de derecho siempre, no renieguen sus derechos, y por otra parte, de algún modo son objetos de estudio y de investigación para docentes y estudiantes que de esa manera incrementan sus conocimientos y pueden brindar mejores servicios, ¿no? Y en la práctica, ¿qué implicaría, qué consecuencias trae esto de plantearse que es sujeto de derecho? Porque también sería para pensarlo, no solo en relación a la actividad pública, a la medicina pública, sino también al ejercicio privado de la profesión. Por ejemplo, un médico que realice un trabajo de investigación, pongamos el caso en relación con otro país inclusive, con el exterior, y tiene sus pacientes que hay protocolos que tiene que cumplir, los lleva a la práctica y donde el paciente no conoce mucho al respecto. Se somete, es una yo digo se interesante. somete, se entrega, digamos, al médico. En principio se está violando el derecho del paciente. Cualquier protocolo de investigación tiene por lo menos dos exigencias bioéticas que son inexcusables. Diría que no observarlas es imperdonable. Una que llamamos consentimiento informado. Es decir, el paciente debe estar suficientemente informado en un lenguaje que él pueda entender bien. Una vez que ha sido informado y ha podido asimilar esa idea, recién debe manifestar su aceptación o no por escrito. Ese consentimiento informado, en principio, si se respeta, minimiza cualquier riesgo, digamos, que el paciente esté siendo manipulado. Y el otro elemento que también es crucial es lo que nosotros llamamos comité de ética. Es decir, cualquier protocolo de investigación tiene que estar sujeto a otros profesionales, no solamente calificados, digamos, profesionalmente, científicamente, sino de una estatura ética tal que les permita juzgar si esta investigación que se está haciendo o que se está por llevar a cabo cumple con pautas, diría yo, irrenunciables de ética. Pero eso en la práctica se hace en Tucumán para todos los proyectos de investigación que hay. Ahí viene una pregunta. En el caso de la Facultad de Medicina tenemos un comité de ética que funciona hace muchos años, está en este momento a cargo del profesor Gabriel Orcerremi, que en mi humilde opinión lo lleva muy bien y con mucha frecuencia se les hace llegar protocolos de investigación generados por docentes de la facultad y también de otras facultades de la universidad, porque no olvidemos que no somos los únicos que trabajamos en ciencia de la salud, también lo hacen los colegas odontólogos, bioquímicos, etc. Y ese comité es bastante riguroso en lo que respecta a producir un informe aceptando o no ese tipo de protocolo. Pero trabajan con el cuerpo docente de la facultad, no con médicos que no estuvieran ejerciendo la docencia interna, digamos. No, lo que puede ocurrir es que fuera del campo de la Facultad de Medicina y yendo estrictamente al ámbito de la práctica privada o quizás hasta la práctica asistencial en el hospital público, bueno, son aspectos que se nos escapan y cuyo contralor es un rol que le compete al Estado provincial, ¿no? No tengo noticias fehacientes de que se estuvieran haciendo investigaciones que no estuvieran sometidas a control. En el caso de haberlas, habría que producir las denuncias ante el organismo correspondiente, porque no se puede investigar sin un protocolo formal, sin un comité de bioética que se expida previamente y fundamentalmente el consentimiento informado. El paciente tiene derecho a la autonomía, al respeto, a la privacidad, a poder elegir. Incluso elegir parar en cualquier momento de un proceso de investigación en el cual él tiene derecho a decir no voy más, no sigo más. Estas pautas deben respetarse siempre. Lo he sacado un poquito del carril. Pero es muy interesante ese tema. Pero bueno, así pasa con las conversaciones, esto es un camino bastante libre y azaroso. Sí. El perfil, decíamos, del estudiante, del profesional en realidad que quieren lograr. Mire, han cambiado mucho. Nuestro último plan de estudio, que fue producto de un intenso debate institucional, data del año 1988, con 25 años, y la ciudadanía seguramente, quizás coincida, han cambiado muchas cosas. Al cambiar los estilos de vida, cambian el modo en que nos alimentamos, el modo en que hacemos nuestra vida diaria, cambian los niveles de estrés, por ejemplo, de modo que al cambiar el modo de vivir, cambia el modo de enfermar y eventualmente de morir.
En una palabra, en un lenguaje técnico, el perfil de salud y enfermedad de las comunidades va cambiando. Y el nuestro hoy no es el mismo que hace 25 años. Es una razón de peso. Han cambiado los modelos pedagógicos. Antes se buscaba un modelo de enseñanza-aprendizaje y hoy estamos muy embarcados, diría yo, en que los estudiantes al momento de recibir sean competentes en determinadas áreas de trabajo. Han cambiado las normas, se ha incorporado mucha tecnología a la educación médica y esto obliga a que el médico para este principio del tercer milenio deba ser bastante diferente que a los de fines del segundo milenio, ¿no? El concepto de salud y enfermedad, diríamos que pudiéramos considerar más generalizado en la facultad. Mire, yo... O al menos en lo personal. No, en la facultad creería que, a riesgo de cometer un error con mis colegas docentes y con los estudiantes, creería que todo el mundo en la facultad percibe con claridad que salud no es ausencia de enfermedad. Es un razonable, no un perfecto, como definía en un tiempo la Organización Mundial de la Salud, perfecto estado. Nosotros lo preferimos definirlo como un razonable estado de bienestar físico, psíquico y social en equilibrio con el medio ambiente. Esto tiene muchas connotaciones. Salud no es solamente el no tener un síntoma físico, es también tener cierto equilibrio psíquico y también cierto bienestar social. Por eso es que hoy la salud sea una variable, la primera que sufre cuando hay ajuste en los gobiernos, la primera que sufre cuando hay alguna manera de desequilibrio social y ni hablar cuando hay caos político, ¿no? Creo que esas tres variables deben considerarse siempre y creería que la mayoría de mis colegas toman a este concepto como algo aceptado, ¿no? Seguimos con el perfil. Seguimos con el perfil. Bueno, a este principio de milenio, como les decía, hay muchas cosas que han cambiado. Hemos iniciado hace 3 años, a poco de tomar esta responsabilidad, hemos abierto un debate muy importante. Imagine 330 docentes reunidos en Orcomolle, la primera reunión que hicimos, luego en la Facultad de Educación Física, reuniones masivas en que toda la facultad podía expedirse, manifestar, diría yo, sus inquietudes y, por qué no, a veces hasta sus frustraciones. Hecha esa primera etapa, hemos pasado a reunirnos por niveles. Nosotros tenemos un ciclo básico en que el estudiante se forma en todas las bases de la ciencia. Luego un ciclo preparatorio en que va adquiriendo herramientas para enfrentarse al momento de tratar a un paciente. Y por último el ciclo clínico, que es un momento con fuerte carga práctica, en la cual el estudiante ya no trabaja con elementos inertes, sino que interactúa con personas.